Los principios de programación por restricciones. Nosotros pues estamos utilizando el libro de este señor, ¿cierto? Impronunciable, que está ahí en la bibliografía, es el primerito que está en la bibliografía. Y pues vamos a hablar que son algunos problemas de satisfacción de restricciones. Solo vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy. El día de hoy acabamos a las 9 porque necesitamos la hora final para un tema de Linux en la sala, que necesitamos corregir unos problemas que hay. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Vamos a definir formalmente qué es un problema de satisfacción de restricciones. Vamos a ver cómo se pueden modelar este tipo de problemas. Y vamos a clarificar algunos aspectos. En general, pues qué representaciones hay para este tipo de problemas, algunas representaciones no triviales y y vamos a hablar algunos aspectos teóricos de la programación por restricciones. Sin embargo, pues no vamos a hacer una profundización muy fuerte el día de hoy, ¿sí? Simplemente vamos a ver unos ejemplos y vamos a hacer una pequeña práctica en Minisync, ¿vale? Pero lo hayan instalado. Si no, pues lo tienen que instalar en algún momento de la vida. Bueno, y vamos a hablar de las generalidades de lo que es un problema de satisfacción de restricciones. Bueno, entonces, ¿qué es un problema de satisfacción de restricciones? En general, esto es mucho más general que el modelado que hayan visto en complejidad de optimización o en ADA2. ¿Qué sucede? Vamos a tener en general variables. Las variables van a tener un dominio asociado. Pues siempre vamos a tener un sentido de pertenencia. Por ejemplo, que Y1 pertenece al dominio 1, Y2 pertenece al dominio 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esos dominios? Pues esos dominios pueden ser naturales, enteros, reales o cualquier conjunto de números. También pueden ser otro tipo de conjuntos, como conjuntos de objetos, pueden ser conjuntos en general, ¿sí? Pero siempre las variables van a estar atadas a un dominio. El dominio debe ser finito porque si no, en la búsqueda, pues no podemos hacer búsqueda sobre un dominio infinito, o sea, no hay manera. Y luego tenemos un conjunto de restricciones. Ese conjunto de restricciones va a asociar las variables, ¿cierto? Las vamos a poder acotar con las restricciones que nosotros vamos a imponer. Bien, entonces, de acuerdo a esto, cada restricción viene siendo la restricción está atada pues a las variables que acabo de mencionar y pues que cada variable pertenece a un dominio dado. Creo que esto es repetición. ¿Y qué pasa? Las restricciones básicamente son subsecuencias de x1 hasta xn. ¿Qué quiere decir eso? Que las restricciones van a asociar una o más variables de las que hemos definido para el problema. Eso es todo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Nada? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Bueno, aquí ¿qué podemos ver? Bien, bueno, estas son las restricciones que están asociadas y bueno, ya. El conjunto C, para cada restricción en el conjunto C, ¿cierto? Vamos a ver que va a haber un acote de los dominios de las variables. O sea, lo que hacen las restricciones es acotar el dominio de las variables. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que x es un valor entero entre 0 y 10, ¿cierto? Pero yo puedo decir que x es mayor o igual que 5, por ejemplo. O puedo decir, por ejemplo, que x más y es menor o igual que 4. Entonces, este tipo de restricciones asocian las variables y nos permiten ir acotando los dominios. Recuerden que es propagar y distribuir, ¿cierto? Lo que vamos a ver acá. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo, que es el ejemplo de juguete. Deseamos encontrar los valores de cada una de estas letras, de S, N, D, M, O, R, E, para que Sen más More sea igual a Money. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? ¿Sí? Lo que buscamos acá es acotar el problema de tal manera un solver nos pueda encontrar los valores de cada una de las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables son S, E, N, D, M, O, R e Y, ¿cierto? Entonces, estas van a ser las variables de nuestro problema. Entonces, S, E, N, D, M, O, R, E y finalmente la Y, ¿cierto? Estas son las variables que deseamos encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que la solución del problema es esta, ¿cierto? Si ustedes observan, 9.567 más 1.085 es igual a 10.652. Bueno, esto ya está resuelto, pero deseamos que nuestro solver lo pueda resolver.
Entonces, ¿qué sucede? Vamos a encontrar varias cosas. Yo les hago la primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de cada una de las variables del problema? O sea, ¿qué valores pueden tomar? Pues primero que todo, las variables van a ser, podemos decir que son números enteros, ¿cierto? Bueno, naturales, porque los naturales tienen la discusión con el cero. Podemos decir que son números enteros, pero ellas tienen también otra cosa. Ellos ya también están acotadas. ¿Qué valores pueden tomar si yo les estoy diciendo de que vamos a seleccionar dígitos? Que entre 0 y 9 respectivamente, ¿cierto? Entonces que no puede tomar otro valor, ¿sí? Porque vamos a encontrar son dígitos, vamos a encontrar el valor de S, vamos a encontrar el valor de E, el valor de N y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer y luego tenemos que encontrar lo que son las restricciones. Entonces, bueno, por acá, ahora bien, ¿por qué S y M están entre 1 y 9? No entre 0 y 9. Píllenlo por... Si te... Correcto. Si usted ve Sen más Moore, ¿igual a qué? A Money, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con S y M? ¿Qué pasa si son 0? De hecho, hay una solución sencilla, que es 0, 0, todo 0, pues ¿qué le va a sumar? 0, ¿cierto? O sea, la solución menos divertida es, y que es válida, ¿cuánto le va a dar esto? ¿Cierto? Entonces, para evitar esa situación, ¿qué se hace? Estas señoritas tienen que ser distintas de ¿qué? De 0. ¿Estamos ahí? Sí, porque pues una solución que te va a encontrar el solver, pues sí, es 0 más 0, pues va a dar 0 y cumple, ¿sí? Pero pues no es divertido. Entonces, pues este problema hay que indicar pues que S y M tienen que ser diferentes. Además, el problema dice otra cosa. Reemplace cada letra, bueno, un dígito. ¿Sí me siguen allí? Entonces, por S y M, entonces están entre 1 y 9 y las otras variables están entre 0 y 9. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, un problema de satisfacción de restricciones. Las variables y sus dominios. Siempre vamos a tener dominios finitos, ¿sí? Porque pues esa es una de... O sea, no podemos encontrar un valor en toda la recta numérica. Pues, es computacionalmente imposible, ¿sí? Bien, luego de esto, ¿qué va a salir? Van a salir las restricciones, ¿cierto? Las restricciones, ¿cómo las vamos a leer? Entonces ustedes ven que Sen más Moore, ¿cierto? ¿Igual a qué? A Money, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Recuerden que estamos en base 10, ¿no? Entonces esto es 10 a la 0, esto es 10 a la 1, esto es 10 a la 2 y esto es 10 a la 3. ¿Cómo se puede representar Sen como una suma? Pues sencillamente 10 a la 3 por S más 10 a la 2 por E más 10 por ¿quién? Por N más D. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de representarlo. Y lo mismo va a pasar con ¿quién? Con Moore. Moore, ¿cómo le va a dar? 10 a la 3 por M más 10 a la 2 por O más 10 por R más E. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo represento la suma? Pues la suma sencillamente pues va a ser pues con Money, ¿cierto? Money, ¿cómo se puede ver? 10 a la 4 por ¿quién? Por M, esto no va a caber acá. 10 a la 4 por M más 10 a la 3 por O más 10 a la 3 por N más 10 a la 2, perdón, más 10 por E más Y, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se está representando acá, ¿sí? Entonces, esta es una forma de escribir el problema. Yo el problema lo puedo escribir como 100 por E, 1000 por S, más 10 por E, más 10 por N, más D, más 1000 por M, más 100 por O, más 10 por R, más E, igual a ¿qué? 10.000 por M, 1000 por O, 100 por N, 10 por E y más Y, ¿cierto? Podemos plantear esa igualdad de esa manera. Y esto es una restricción, ¿sí? Es una restricción pues que implica una igualdad, ¿vale? Esa es una manera de escribir eso. También podemos escribirlo utilizando variables auxiliares. En este caso, las variables de carreo. ¿Se acuerdan qué es carreo? Si no se acuerdan, por ejemplo, 1005 más 47, por ejemplo. Entonces, 5 más 7, 12, pues el 12 no me cabe, entonces llevo una de acarreo.
Una más 4, 5, 0 de acarreo, 0 y 0 de acarreo. ¿Sí? Entonces podemos utilizar las variables de acarreo, ¿sí? Para escribir este problema de otra manera, ¿sí? Entonces, recuerden que es send más more igual a money, ¿cierto? Entonces, las variables de acarreo, vamos a tener variables de acarreo desde C1 hasta C4. Entonces, aquí va a estar C1, bueno, lo hacen al revés. Acá está C1, C2, C3 y C4. ¿Me siguen ahí? Obviamente, pues el primero no tiene. Entonces, ¿cómo puede verse la suma de D más E? ¿Cierto? Igual a Y. Como necesitamos que sean dígitos, debo introducir la variable de acarreo. Entonces, ¿cómo me queda? Que D más E es igual a ¿qué? A 10 por C1 más Y. Entonces, demos el ejemplo de 5 y 7. 5 más 7, ¿cómo se puede ver? Como 10 por 2, 10 por 1, qué pena, más 2. ¿Sí lo ven ahí? Eso evita tener más de un dígito. ¿Sí? Porque pues si yo de entrada estoy diciendo que esta gente está entre 0 y 9 y una suma me da mayor que 9, pues va a ser insatisfactible. O sea, porque yo estoy diciendo Y pertenece a qué dominio, entre 0 y 9, pero 5 y 7 están sumando 12. Eso es insatisfactible, ¿sí? Porque me está dando, o sea, 12 no está en el dominio que yo le dije a la variable. Entonces, para la intersección me da conjunto vacío. Al ser conjunto vacío, el problema no es satisfactible. ¿Cómo vuelvo esto satisfactible? Pues le meto las variables de acarreo. Entonces, las variables de acarreo, ustedes saben que la variable de acarreo sencillamente es tomar el orden, que en este caso el orden aquí es 10, aquí es 10 a la 2, aquí es 10 a la 3, 10 a la 4. Entonces, no, perdón, el orden siempre es 10, qué pena. El orden siempre es 10. Entonces, ¿qué pasa? Si está, entonces significa que la variable pues me está tomando un valor mayor que 9, o sea, mayor que 9. En este caso, como 5 más 7 pues da 12, yo no le puedo poner que Y es 12. En este caso, utilizo la variable de acarreo para absorber el excedente. ¿Cómo absorbo el excedente? Sencillamente que la variable de acarreo, ¿cuánto tiene que valer? 1. Entonces ya tengo 10. ¿Y cuánto tiene que valer Y? 2. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, esta es otra manera de escribir el problema. Y miren, pasa lo mismo. Tenemos el D más Y igual a Y, pues con las variables de acarreo. El siguiente que voy a tener es ¿quién? N más ¿quién? Más R, que va a ser también 10 por ¿quién? Por C2 más 10 por C2 más E. ¿Sí me siguen ahí? ¿Qué va a pasar con E más O? Lo mismo. 10 por C3 más ¿quién? N. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, olvidé algo muy importante. Como estoy llevando acarreo, pues tengo que sumarlas. Sí, pues se me ha olvidado. Pues obvio, ¿no? Pues llevo acarreo, pues los tengo que sumar. ¿Listo? Bien, y pues pasaría lo mismo. Con C1, C2 y con C3, pues va C3 más estas dos de acá, más S, más M, es igual a ¿quién? A O, ¿cierto? 10C4 más O, ¿cierto? Y pues la última variable de acarreo va a ser igual a ¿quién? A M. Y listo. ¿Me siguen allí? ¿O no? ¿Todo está bien? ¿Is everything fine? ¿Preguntas? O sea, una manera es escribirlo de esta manera y otra manera es escribirlo de esta, utilizando las variables de acarreo. De acuerdo a cómo usted escriba el problema, la búsqueda va a cambiar. Eso es lo que vamos a ver a lo largo del curso. O sea, sí, los dos problemas van a tener la misma solución, pero la estrategia de solución tiene diferente forma de resolverse dentro del solver. ¿Sí? Hay unos que van a funcionar mejor que otros. De hecho, les comento que este funciona mucho mejor. ¿Sí? Porque esto es una búsqueda mucho más sencilla, porque la estamos haciendo sobre varias restricciones. En cambio acá solo estamos haciéndola sobre una. Entonces aquí el solver no puede optimizar. Aquí el solver, esto no se puede optimizar. Pero aquí el solver sí puede optimizar. Porque a la hora de hacer la búsqueda, él empieza a relacionar restricciones y empieza a acotar dominios. Aquí no puedo hacer eso. Aquí tengo que buscar sobre todo el dominio y empezar a hacer las particiones. De hecho, cuando veamos el tema de la exploración, ustedes se van a dar cuenta en que entre más restricciones
O sea, restricciones que no sean redundantes tengan, porque van a haber unas restricciones que vamos a llamar redundantes. Es una restricción que está solapada por otra, ¿sí? Realmente la restricción que está solapada, el solver la descarta, es como si no estuviera, ¿sí? Sí, lo que pasaba en complejidad de optimización cuando una quedaba por encima de la otra, pues uno decía, pues esa otra restricción no sirve para nada, ¿sí? Que es lo que nos pasaba en algunos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Esta forma de escribir el problema permite encontrar más rápido la solución que pero los dos funcionan. Y al ser un problema pequeño no vamos a notar la diferencia, pero ya en problemas más grandes sí vamos a notar la diferencia. Entonces ustedes deben tener presente que entre más restricciones, pero que sean restricciones que permitan acotar, es mejor, ¿sí? Para el solver. Es lo que ustedes van a ver en el proyecto final. Bueno, tenemos otras restricciones, ¿cierto? X distinto que Y para cada una de ellas. Pues aquí el problema, ¿cierto? Olvidé mencionar, dice, bueno, para cada, que deben ser dígitos diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos una restricción y esto es algo nuevo, de acuerdo a lo que ustedes han explorado en programación lineal, porque en programación lineal simplemente dan restricciones que x más y mayor o igual que k, que pues sea un problema de programación lineal, x más y menor o igual que 5, que 2x más 3y es menor o igual que 8 y así. Pero acá vamos a tener restricciones existe y para todo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo acá? X es diferente que Y para todo X y Y perteneciente a ¿qué? A este conjunto. ¿Y este conjunto cuál es? El de las variables. Eso se llama un distinct, un distinto. Entonces, ¿qué pasa con este distinto? Pues que todos deben ser diferentes. O sea que no, si ese vale 5, ninguno de los otros puede valer 5. Y esta la representamos de esta manera, ¿sí? Esa es la notación matemática para representar pues un distinto, ¿vale? Pero pues aquí no vamos a ser tan estrictos en notación matemática. Simplemente pues, les muestro que esto se representa de esta manera. Y ¿cómo se puede ver? Sencillamente que todas las variables deben ser diferentes. O sea que todo entre x1 y xn deben tener valores diferentes. Esa es la manera pues formal de hacerlo. Y pues aquí se hacen y diferente de j, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Pues para que la variable no se compare consigo misma. ¿Sí me siguen ahí? Sí, pues da insatisfactible. Porque una variable, usted le dice que x es diferente que x, pues eso es insatisfactible, ¿sí? Porque pues una variable no puede ser distinta a sí misma. Entonces, pues esta otra manera de escribirlo se utiliza pues all different. Y bueno, y tenemos también que esto nos permite esto. Si lo modeláramos como un problema de programación entera, tiene el problema de que esto es necesario hacer una transformación, ¿cierto? Para cada una de las variables y esto nos agregaría 28 nuevas variables. Pero bueno, eso es lo que nosotros vamos a resolver en programación por restricciones, ¿vale? Igual esto lo podemos ver ya con más calma cuando estemos escribiendo problemas. Por ahora, lo que quiero que les quede es que un problema de satisfacción de restricciones, ¿cómo es? Vamos a ver. Un problema de satisfacción de restricciones. Uy, no voy a ver todo esto. Están muchas ventanas. Vamos a abrir más bien este. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto es el Sócrates. Entonces vamos a ver en los apuntes de Notion. Entonces, ¿qué nos queda de acá? Algoritmo 2. Este curso es programación por restricciones. Entonces acá vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, entonces la clase 1, bueno, llamémosle clase 2, introducción a CSP. Entonces, características de la programación por restricciones. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿cómo es un problema de satisfacción de restricciones? Entonces, lo primero es que vamos a tener un ¿qué? ¿Qué es lo primero que tenemos? Un conjunto de variables. Cada una de estas variables, ¿qué? Tiene un dominio ¿qué? Finito. No podemos hacer búsquedas sobre dominios infinitos. ¿Listo? ¿Qué más? Y estas variables
Ay. Estas variables están sujetas a ¿qué? Están sujetas a restricciones. ¿Estamos ahí? Eso es lo que nosotros vimos. ¿Vale? Bueno, restricciones acá. ¿Qué más vimos? Vimos un ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo vimos? Cent, ¿qué? Más more es igual a ¿qué? Igual a money. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay varias maneras de escribir este problema, ¿cierto? Entonces este problema lo podemos escribir como, ¿cierto? Que ¿se acuerdan? 100 por S, 1000 por S, más E por 100, más N por 10, más D, más M por quién, por 1000, más O por 100, más R por 10, más E es igual a ¿qué? M por 10.000, más O por 1000, más N por 100, más E, más N por 100, más E por 10, más Y, ¿cierto? Esta es una manera de escribirlo. ¿Qué otra manera se pudo escribir? Incluyendo variables de ¿qué? De acarreo. Entonces tenemos desde C1 hasta ¿dónde? Hasta C4, cuyo dominio es binario, ¿cierto? De 0 a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que D más E es igual a ¿quién? 10 por C1 más ¿quién? Más Y. Luego, ¿qué tenemos? El primer acarreo más ¿quién? N más R es igual a ¿quién? A 10 por C2 más ¿quién? Más E. Siguiente con variables de acarreo. Luego, ¿qué tenemos? Este es C2, ¿no? C2 más ¿quién? Más E más O es igual a ¿quién? 10 por C3 más ¿quién? N, ¿no? Y luego tenemos C3 más M más S más M es igual a ¿quién? 10 por C4 más O, ¿no? Y finalmente C4 es igual a ¿quién? A M. ¿Sí me siguen ahí? Voy a repetir pues lo que hice ahora. La primera, no está bien, porque D más E es igual a Y, mira. Ah, la de acá. Vamos a ver, aquí tengo money, ¿no? ¿Por qué me dices que la primera no es correcta? ¿Aquí? La de arriba. Sí, ¿por qué esta no sería correcta? No, porque acá la tenemos ya acotada, o sea, lo que absorbe ya los valores mayores son estos operadores, lo que son 1000, ellos ya se encargan de absorber eso. Entonces no te preocupes, ¿sí? No, ahí da. Sino que esta manera de escribir es con una sola restricción. A la hora de la exploración, pues realmente no va a poder hacer mucho cote de los espacios de búsqueda, o sea, el árbol va a ser más grande. ¿Y qué pasa acá? Como tiene más restricciones, va a poder hacer mayor propagación, es decir, hacer acotes de dominio. A la larga, lo que uno está tratando es de reducir el dominio de las variables para hacer la búsqueda. Bien, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Todo está bien? Vale, entonces, como todo está bien,